Qué bueno que estamos en estos momentos siguiendo todo el evento guadalupano a través de estos medios de comunicación, que me da muchísimo gusto. Saludo a todos mis hermanos, estamos unidos en el amor de Dios y en la Virgen de Guadalupe. Voy a leer el segundo versículo del Nican Mopogua. Por cierto, un paréntesis. Los versículos son algo arbitrario que puso en su momento Mario Rojas, me parece, y él dividió, así como se divide en los evangelios, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Se dividió en versículos según le pareció. A mí en algunos momentos ya no me gustan sus divisiones tal cual, quizás yo lo hubiera dividido de manera diferente, pero así se ha trascendido y seguimos estos versículos como los dispuso él. No pasa nada, no, ahí vamos comentando cada cosa. Entonces en el segundo versículo dice: así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento del dador de la vida, el verdadero Dios. Aquí es una de las cosas que necesitamos entender. Por supuesto que se está hablando de los primeros franciscanos que vinieron a México, de los primeros dominicos y de algunos diocesanos. Les recuerdo que los franciscanos llegan a México en 1523. Eran apenas 3 franciscanos, entre ellos un lego, Pedro de Gante, Fray Pedro de Gante, Fray Juan Tecto y Fray Juan Ahora. Estos son sacerdotes que murieron en la expedición que resolvió Hernán Cortés para calmar a Cristóbal de Olid, y en ese trayecto se llevó a los 2 sacerdotes y murieron en ese trayecto con Hernán Cortés. Hernán Cortés sí resistió y sí regresó. Ese es otro capítulo. Y deja solamente a Fray Pedro de Gante. Esto fue en 1523. En 1524, una cosa muy importante. Estos 3 apenas venían con una aprobación de parte del rey. No venían con ninguna bula de parte del Papa. Ahora sí, en 1524 llegan 12 franciscanos. A ellos se les llama los 12 primeros apóstoles, los 12 primeros misioneros franciscanos que llegan. Ellos sí llegan con la aprobación del rey, pero también con una aprobación del Papa en una bula que popularmente se le conoce como omnímoda. Es decir, podían hacer todo como si fuesen obispos. Es obvio, no había obispos, eran los franciscanos los que eran los primeros, ahora sí que evangelizadores, pero también descubridores de alguna forma, y ellos entendían más o menos cómo estaba el panorama de verse, al verla directamente en todo esto, por supuesto. Entonces esa bula popularmente se le llama omnímoda. Estos 12 primeros franciscanos llegaron en 1524. Nadie más. Uno que otro diocesano, por supuesto, estaba aquí. Entonces, en pocas palabras, ya reverdece esta fe, ya comienza esta fe, empieza a brotar esta fe en el verdadero Dios, gracias a los primeros franciscanos, a los primeros dominicos que después vinieron en 1526. En 1526 llegaron unos cuantos misioneros, evangelizadores dominicos, porque muchos o murieron o se regresaron a la mera hora, dijeron que no. Entonces prácticamente aquí quedaron como unos 3 o 4. En su momento era un momento muy complicado, muy difícil. Los franciscanos, te digo, son 12 y uno que quedó, Pedro de Gante, y alguno que otro diocesano. Así que, hermanos, ¿qué es este puñado de misioneros para un territorio así de grande, por el amor de Dios? Si nos fijamos en un mapa, lo que es España en ese momento, que no venían todos los que nosotros llamamos España, sino solamente de la parte de Castilla-León, solamente en esa parte. No podían venir tan fácilmente los de Navarra, por ejemplo, los de esa parte, sino sobre todo los de Castilla, si podían, porque les recuerdo que aquí la que imperó fue la reina Isabel de Castilla. Bueno, el caso es que si tú te fijas en un mapa, pues te darás cuenta de que España no llega, no sé, a cubrir Chihuahua posiblemente, el estado de Chihuahua posiblemente. ¿Qué son estos territorios tan enormes para un puñadito apenas de evangelizadores? Es cierto, se cuenta a través de los hechos históricos
católicos que habían aquí el imperio, que estamos hablando no solamente de los mexicas, sino de todo lo que cubría el imperio, que así se le llamaba mexica o azteca, eran alrededor de, contando eso, los purépechas que eran otra cosa, los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, más o menos estamos hablando de cerca de 22 millones de indígenas. Claro, viene la guerra de conquista y muere muchísima gente, pero también la viruela mata a veces poblados enteros, la mitad de la población indígena muere en la viruela. De todos modos, estamos contando algo así como unos 12, 13 millones de indígenas. Imagínate tú que son este puñadito de misioneros para toda esa población. No, era imposible. Comenzaban y trataban de hacer lo que más podían, pero era imposible. Y todavía añádele todo el antitestimonio de los que se decían católicos y que los esclavizan y que los golpean y que los flagelan y que los humillan y que todo esto. Hasta esos mismos contra sus propios misioneros españoles católicos. Era prácticamente imposible una conversión semejante. Imposible. Cuando alzó la voz en una de esas, por ejemplo, Antonio Ortiz, franciscano, en una misa, que alza la voz a favor de los indígenas en contra de los conquistadores que los maltrataban de esta manera, Nuño de Guzmán, presidente de la primera audiencia, se levanta y le dice que se calle. Diego de Delgadillo, junto con otro de los soldados, fueron por él al púlpito y a patadas lo bajaron de ahí. ¿Sí? Imagínate tú en una misa, por cierto, presidida por el obispo de Tlaxcala, que él ya estaba consagrado el obispo de Tlaxcala, resultó todo este asunto delante de toda la comunidad que estaba ahí en misa. Pues qué testimonio iba a ser ese. Y muchos otros más, estoy hablando uno de tantos, pero ver golpear los católicos, apostólicos y romanos a sus propios misioneros es algo inaudito. Y delante del obispo, delante en una misa formal, o sea, ¿qué les pasa, no? Pues así estaba la situación terrible. Sí, brotaba, apenas se esforzaban estos grandes, heroicos misioneros, pero no podían. Es más, como te lo vuelvo a repetir, son los mismos misioneros que le escriben al rey diciendo: aquí nos regresamos todos porque nos quieren asesinar. Así es. No los indígenas, sino los que se dicen católicos. Pero es interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ahora vamos entendiendo más por qué la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. No te pierdas ningún capítulo.